nic.cl. Son las 9 de la mañana con 33 minutos en esta jornada de día martes 26 de abril del año 2022. Estamos en este espacio que realizamos en conjunto con el Observatorio Constitucional Ambiental del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Está con nosotros esta mañana el abogado coordinador ejecutivo del observatorio, también asistente de investigación y extensión del Centro de Derecho Ambiental, Benjamín González, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Yo muy bien, gracias. Qué bueno, Benjamín. Bueno, antes de hablar de lo que se ha aprobado, de cómo se ha ido avanzando en la comisión, vamos a hablar también, o te quería preguntar respecto de lo que no se avanzó, porque efectivamente estos últimos días en el trabajo de la Convención Constitucional en términos medioambientales ha sido un poco de dulce y de agraz, ¿no? Se han producido avances en algunas materias importantes, pero también tuvimos que ver lo que ocurrió con el rechazo del segundo informe de esta comisión que, recordemos, por los cambios en los procedimientos al interior de la convención, se tuvo que votar en general, se rechazó, no se pudo revisar en particular, y esto desató un enfrentamiento entre algunos colectivos que fue bastante repudiado y también comentado. Te quería preguntar una primera visión respecto de eso, ¿no? De lo que pasó en torno al rechazo de este informe y cómo proyectas también la discusión en torno a esos temas que quedaron pendientes. Sí, Claudio, efectivamente, el pasado 21 de abril, jueves 21 de abril, ocurrió un hecho en el Pleno que, bueno, todos lo conocemos. El Pleno conoció y votó el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, que tenía normas, bueno, de una importancia capital, como aquellas que regulan el tema de las aguas o el modelo económico. Y en la votación de este informe, bueno, tras la discusión, se pasó a la votación, que como todos saben, tiene una etapa, votación en general, que se vota en bloque todo el informe, y luego votación en particular de cada una de las normas. Pues bien, en este caso, el Pleno decidió rechazar en general el informe, es decir, no entró a la votación de cada una de las normas por separado, sino que decidió devolver la propuesta en bloque a la comisión para que ésta elabore un informe de reemplazo. Eh, lo anterior puede ser estudiado de distintas maneras. A mí me parece que, bueno, en primer lugar diría que un rechazo en general es, desde la técnica de aprobación de normas, más beneficioso o mejor que un rechazo de una norma en particular, porque al rechazarse en general, la norma vuelve a la comisión para volver al Pleno y en caso de volver a rechazarse en el Pleno, la norma todavía tendría una tercera posibilidad de volver al Pleno. Entonces, en ese sentido, las posibilidades de mejora de la norma cuando es rechazada en general son mayores a las posibilidades de mejora cuando son rechazadas en particular. Ahora, también se podría señalar respecto a este tema es que, dadas las características del reglamento en que cada comisión aborda un listado de temas que muchas veces se superponen unos con otros, las normas relativas, por ejemplo, a las aguas, ya habían sido abordadas por el Pleno y muchas normas también habían sido aprobadas por el Pleno en este sentido. Por ejemplo, esto es lo que ocurrió el 18 de abril pasado, cuando se votó el informe de la nueva segunda propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, también, en la cual se aprobó el estatuto de lo que se ha pasado a denominar en el borrador de la nueva Constitución bienes comunes naturales. Que, bueno, ahí también existe importantes normas sobre la gestión del agua que podemos conversar en un rato. Eh, entonces, no quiere decir que todo el tema de las aguas haya quedado fuera del borrador de nueva Constitución, porque hay diversas normas sobre el tema agua que ya han sido abordadas e incorporadas al borrador de nueva Constitución como bienes comunes naturales o como el derecho humano al saneamiento y al acceso al agua potable. Ujú. Sí, hablemos un poco de eso, Benjamín, porque efectivamente, bueno, antes de este rechazo que se dio de este segundo informe, se aprobaron en el Pleno 5 nuevas normas referidas a los bienes comunes, que recordemos se presentaron por segunda vez, y entre estos está el acceso al derecho al agua, pero se agregó un concepto nuevo, que es el de inapropiable. Te quería preguntar en primer lugar respecto de qué significa este cambio, por qué se incorpora este derecho de inapropiable y qué diferencia hay respecto de lo que actualmente se concibe respecto del derecho al acceso al agua. Claudio, la inapropiabilidad que se aprobó en el Pleno de la Convención
en realidad no genera un cambio tan importante respecto del actual modelo de gestión de las aguas. Es decir, el cambio que se genera en la Constitución no pasa por la inapropiabilidad del agua, porque tenemos que recordar que el agua en la actual Constitución, y bueno, en el actual marco jurídico, es un bien nacional de uso público y por lo tanto es inapropiable. Y aquí permíteme un pequeño minuto para explicar un poco cómo era el estado de la gestión de las aguas actualmente y cómo va a cambiar esto con la nueva Constitución o con la propuesta de nueva Constitución. Como decía, el agua actualmente es un bien nacional de uso público y la Constitución establece que no existirá propiedad respecto del agua, pero que respecto de estos bienes nacionales de uso público se pueden generar concesiones. O sea, el Estado entrega concesión a los particulares para que ejerzan derechos de uso o aprovechamiento de estas aguas sin derecho de propiedad. Pero lo que sí establece la Constitución es que respecto de estas concesiones sí habrá propiedad. Entonces, por una parte dice, no hay propiedad sobre el agua, hay concesiones, pero hay propiedad sobre las concesiones. Eso lo que ha generado, y eso está súper estudiado y afirmado por, por la doctrina, es que ha generado una privatización encubierta del agua. A través de, como repito, la privatización de las concesiones. Ese sistema se mantiene incluso con la reforma actual, recientemente aprobada y promulgada del nuevo Código de Aguas, que, bueno, modifica el código de Aguas que estaba vigente hasta hace algunos meses, incorpora menciones sobre el uso responsable, sobre establece causales de caducidad o de extinción de estos derechos de aprovechamiento, pero mantiene en esencia este sistema de concesiones y derecho de propiedad sobre estas concesiones. Eso es lo que modifica la actual Constitución. La actual Constitución, como señalamos, aprobó un estatuto de los bienes comunes naturales, el cual, en primer lugar, los enumera, los clasifica, luego establece que el Estado tendrá un deber de preservar los bienes naturales inapropiables, como es precisamente el agua. Luego establece una acción popular, es decir, que todas las personas podrán requerir de la autoridad que ejerza estos deberes de protección. Y por último, en el artículo 12D aprobado el 18 de abril pasado, se establece que el Estado podrá entregar autorizaciones administrativas para el uso de estas bienes inapropiables, como el agua, pero respecto a esta autorización administrativa, Claudio, no existirá derecho de propiedad. Por lo tanto, se acaba el sistema de concesiones para el aprovechamiento de las aguas. Ahí está el cambio fundamental que ha ocurrido en el sistema de regulación de las aguas y que acaba de ocurrir la semana pasada en el Pleno de la Convención Constitucional. Ujú. Sí, se está sumando también a este panel de conversación. La saludamos inmediatamente a la subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Pilar Moraga. Directora, ahora, si no me equivoco, profesora, porque aquí parece que está desactualizado la pauta, pero está ya como directora asumida. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Contenta de estar aquí siguiendo este proceso constituyente junto a Benjamín, que tiene la última información. Sí, estaba conversando y de hecho explicando Benjamín respecto de los cambios que se producen a nivel de acceso al agua, por ejemplo, de la forma en la cual se concibe su administración, su uso. Y yo le quería pedir a usted una reflexión a partir de lo que se ha avanzado en la convención en dicha materia, porque sin duda alguna fue uno de los temas que, de hecho, si uno se ponía a revisar las propuestas programáticas o las propuestas de campaña de la mayoría de los convencionales que resultaron electos, más del 50% de ellos, casi un 70%, tenían el tema del agua como uno de sus ejes fundamentales para discutir al interior de la convención. ¿Cómo ha visto que ha ido evolucionando ese tema usted? Sí, bueno, lo conversábamos ayer con Benjamín preparando esta conversación y efectivamente el tema de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, porque sabemos que no existe una propiedad sobre las aguas, sino que derechos que se otorgan en virtud de las concesiones, ¿no? Del sistema de concesiones en esta materia. Y hay una demanda muy sentida de terminar con ese sistema de privatización que redunda en la privatización del agua en nuestro país y que impide muchas veces reorientar los usos del agua a cuestiones de primera necesidad de los seres humanos y de los ecosistemas.
Entonces, en ese sentido, la convención, a mi juicio, se ha hecho cargo de esa demanda, como digo, muy sentida, y de alguna manera con las normas ya aprobadas, mencionadas anteriormente con Benjamín, termina con lo que son los derechos de aprovechamiento de agua. Ahora, hay un desafío aquí grande, porque no basta con terminar con los derechos de aprovechamiento de aguas, que son derechos constituidos, reconocidos en nuestro país legalmente. Por lo tanto, es necesario pasar por disposiciones transitorias que van a determinar qué va a pasar con los derechos ya otorgados y ya reconocidos, ¿no?, en nuestro país, porque los derechos por constituir son muy poquitos, ¿eh? Queda muy poca agua o casi nada disponible para configurar nuevas autorizaciones, que si uno piensa la reforma del Código de Aguas y también las normas aprobadas en la Convención se aplican inmediatamente, claro, a esas nuevas autorizaciones, pero ya no hay agua disponible para nuevas autorizaciones. Entonces, ¿qué pasa con los derechos ya otorgados? Ujú. Profesora, bueno, para cerrar el punto, ¿no? Porque lo conversábamos también con Benjamín, lamentablemente usted todavía no llegaba, pero aprovechando que ya está, preguntarle también respecto de lo que ocurrió con el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, este rechazo que se vio en general del proyecto y las posteriores acusaciones que surgieron al interior de la convención y que generaron bastante polémica. ¿Cómo ha visto usted eso? Porque efectivamente se ha generado una suerte de incertidumbre respecto de lo que pueda pasar a futuro, porque las relaciones al interior quedaron bastante tensas, van a tener que consensuar de nuevo otro documento. ¿Cómo ha visto eso? Claro, acá quizás hay como dos procesos paralelos, ¿no? Que es el proceso propiamente jurídico que uno puede analizar y realizar todo el análisis propiamente legal de técnica legislativa que hay en este proceso. Pero también este es un proceso político y eso va en paralelo y no siempre tiene los mismos objetivos. ¿Ya? Nosotros, al menos yo, no soy experta en lo que es la política ni en las negociaciones políticas, pero uno ve en esto quizás de lo que he podido observar, un ánimo de responder a ciertas demandas y hacerlos explícitos en los informes que ha llevado la Comisión de Medio Ambiente al Pleno, porque yo, bueno, hay varias normas que uno podría haber supuesto, ¿no?, que se habrían rechazado. Y en ese sentido creo que aquí hay una sola misión de la convención, que es llegar a puerto. O sea, más allá de las tensiones que existan o no existan, acá hay una responsabilidad política y jurídica muy importante que tendrá que ser capaz de sobrepasar todos los problemas que hayan. Ahora, nosotros como técnicos, digamos, técnicos del derecho, creo que apostamos mucho a lo que van a ser el trabajo de la Comisión de Armonización y también de definición de las normas transitorias. Ahí hay un espacio que yo considero que es una oportunidad para poder dejar un texto lo más técnicamente perfecto, si es posible llegar a eso, y además que responda de manera idónea a las demandas que existen hoy día en el país. Ujú. Bueno, estamos en este espacio que realizamos en conjunto con el Observatorio Constitucional Ambiental. Está el profesor Benjamín González, la profesora Pilar Moraga conversando con nosotros. Benjamín, bueno, vamos a lo que se viene, ¿no? Porque efectivamente hay varios temas que están pendientes. Está este mismo informe que va a tener que ser presentado de nuevo ante el Pleno de la Convención Constitucional. ¿Qué tenemos que esperar de cara a lo que se viene en los próximos días de trabajo en temas medioambientales? Sí, dentro de los próximos días, bueno, esta semana, voy a hablar de esta semana, hay plenos todos los días, plenos con votaciones de normas, de informes de comisiones. Por ejemplo, voy a destacar dos. Hoy martes se vota a partir de las 12 del día el informe de segunda propuesta de la Comisión de Forma de Estado, el cual tiene diversas normas que nosotros hemos alertado o detectado como de relevancia ambiental, normas relacionadas con el territorio y normas, Claudio, relativas a las competencias de las comunas autónomas. Y dentro de las competencias de la comuna autónoma, que ya se aprobó, está, por ejemplo, que la comuna autónoma tendrá dentro de sus competencias el fomento de la acogida y adopción de animales domésticos abandonados o en situación de calle. Destaco esto porque a mí me parece que muestra un poco cómo ha sido la discusión del texto constitucional que se va a proponer, que será un texto largo, evidentemente largo, con bastante detalle, que abordará distintos temas. Yo creo que algunos ven eso con malos ojos. A mí no me parece en principio tan malo. Creo que eso es un esfuerzo por incorporar las distintas miradas
ingresaron dentro de la Convención Constitucional. Y también voy a destacar lo que va a ocurrir el viernes 29 de abril, cuando el Pleno vote el primer informe de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas. Esta comisión es un poco olvidada porque siempre se habla de 7 comisiones. Sin embargo, el reglamento también creó esta Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual, a partir de los resultados de la consulta indígena, elaboró un propio informe. Este informe contiene propuestas de normas que se someterán a votación como cualquier otro informe al Pleno de la Convención, y dentro de estas normas está, por ejemplo, el principio del buen vivir, derecho a la reparación y restitución de tierras, derecho de los pueblos y naciones indígenas al agua, seguridad alimentaria indígena, entre otras normas propuestas por esta comisión que, de aprobarse, tendrán un importante efecto en la regulación medioambiental del texto constitucional. Ujú. Profesora, ¿algunos puntos a destacar de lo que mencionó Benjamín? ¿Qué deberíamos poner más ojos, sobre todo respecto de lo que se viene? Porque efectivamente ya queda muy poco trabajo de comisiones, también del Pleno. Ya tenemos que empezar a proyectar lo que va a ser la comisión de armonización, esta comisión de normas transitorias también que se va a crear debido al gran trabajo que va a tener la comisión de armonización, porque en un principio se pensaba que normas transitorias lo iba a haber también armonización, pero finalmente se tuvo que dividir. ¿Cómo va proyectando ese trabajo? Bueno, yo creo que uno de los temas bien interesantes que ha planteado Benjamín es sobre todo esto de las comunas o de las definiciones territoriales de administración del Estado. Eso para medio ambiente es una cuestión súper crucial, porque ¿dónde se toman las decisiones respecto a los usos de suelo, principalmente que son los que afectan, ¿no es cierto?, los elementos del medio ambiente? Y a veces no nos preocupamos mucho de esto, ¿no? Nos preocupamos más de lo que es la protección de los elementos del medio ambiente y la naturaleza, pero no necesariamente cuál va a ser la administración o la gobernanza, la manera de tomar las decisiones en el país. Y pareciera ser que, bueno, toda la experiencia comparada nos dice que es necesario justamente avanzar hacia tomas de decisiones que involucren más a las autoridades locales, ¿m? Autoridades de las comunas, de las regiones, y en ese sentido esta convención está haciendo algunas propuestas que son interesantes, que generan bastante ruido al respecto, pero que son importantes, van a ser importantes en materia ambiental. Yo solo tengo ciertas dudas sobre cómo lograr esta autonomía territorial por una parte, y una coherencia en las políticas públicas a nivel nacional por otro. ¿Ya? O sea, debiera haber un piso mínimo que se establezca a nivel central para que luego después las comunas y las regiones puedan ser más ambiciosas en ese sentido. Pero eso no lo veo todavía muy claro en los textos que he podido analizar hasta ahora. Pero es un punto que yo creo que hay que estar observando. Perfecto. Bueno, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Vamos a tener una próxima sesión, por cierto, y ahí ya vamos a estar casi realizando balances y evaluaciones respecto de lo que fue el trabajo de la convención, porque ya vamos a estar prácticamente al filo del trabajo de las comisiones, del pleno, así que vamos a tenerlos en una próxima ocasión. Agradecerle a la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, Pilar Moraga. Profesora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Claudio. Gracias, Benjamín, por este Y por espacio. supuesto también al abogado coordinador ejecutivo del Observatorio Constitucional Ambiental, Benjamín González. Gracias, Benjamín. Muchas gracias, que tengan buen Hasta día. luego. Hasta luego. Chao. Y nosotros cuando son las 9 de la mañana con 52 minutos también comenzamos a despedir esta primera edición de Radio Análisis, agradeciendo la sintonía y por supuesto invitándolos a que siga junto a todas nuestras plataformas, a la red de radios que piensan, a nuestro canal de la Universidad de Chile, UChile TV, señal 11.2 en la televisión abierta digital, también en internet www.uchiletv.cl. Puede seguir ahí todas sus plataformas también en redes sociales que aparecen ahí en este diseño tan bonito que nos han creado, y por supuesto también en la compañía de la 102.5 FM, porque en minutos llega acá Antonel Esteves y Semáforo. Así que agradecerles nuevamente también a Francisco Beas, a Manuel Silva, a Taria González, a todo el equipo de la radio, y aspirar a la lluvia acá en la ciudad de Santiago, que al parecer ya se acerca. Que tengan una buena jornada. Hasta mañana.